Gracias, Sofi. Porque ya hemos adelantado que vamos a tener el gran gusto de recibir al doctor en Historia, Gerardo Caetano, con muchos temas para abordar. Lo tenemos que aprovechar, ¿no? Sí, hay que sacarle jugo a una visita de estas características. Vamos a hablar de un trabajo del cual Gerardo es coordinador y recopilador, un trabajo literario que acaba de publicarse, que tiene que ver con América Latina y sus perspectivas en este mundo globalizado, sus perspectivas económicas, sus perspectivas, bueno, sociales también en función de nuevas tecnologías. Pero precisamente hablar de América Latina hoy por hoy significa hablar de un escenario que en diferentes puntos ofrece realidades diversas y bastante tensas y candentes. Bienvenido, profesor, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Un placer. Por un tema de proximidad en el tiempo, por ejemplo, y seguramente estará reflejado también en las páginas del libro, le queríamos pedir también una reflexión sobre este momento puntual que está viviendo la política argentina a partir de la discusión de la reforma previsional, donde nuevamente, bueno, la historia de Argentina es la historia de los movimientos, y los movimientos siempre han sido particularmente vehementes, pero bueno, este momento, este escenario puntual, ¿cómo puede llegar a afectar el resto del desarrollo del gobierno de Mauricio Macri? Bueno, estamos en una nueva, son interminables, en una nueva encrucijada crítica de la política argentina, con un gobierno que ha emergido de las urnas y que ha sido respaldado en las urnas. Es una cosa muy diferente lo que ocurre en Argentina de lo que ocurre en Brasil. Claro. En Brasil nosotros tenemos un gobierno que no emergió de las urnas. Temer era el vicepresidente, estaba en la fórmula con Dilma Rousseff, y ambos fueron electos para un rumbo que ahora Temer está contrariando. Pero desde contenidos ideológicos bastante similares, Macri tiene la legitimidad de haber sido electo en las urnas y de haber sido ratificado en las recientes elecciones de medio término, también en las urnas. Con una situación económica muy compleja, muy compleja. El gobierno de Macri en estos 2 años no ha podido lograr sus objetivos, no está logrando estabilizar una economía que venía de una década larga, 12 años, de kirchnerismo con situaciones de desbalance muy grandes. Y bueno, ahora está aplicando un programa que en América Latina conocemos lamentablemente, que es un ajuste regresivo. Es un ajuste de la economía a través de una reforma laboral que quita derechos, que supuestamente genera rentabilidad para el sector empresarial, una reforma jubilatoria que hace caja, nada menos que a partir de los jubilados. Claro. En el caso de Brasil, pero veremos en el caso de Argentina, se le sumó a ese programa de reforma laboral, reforma jubilatoria, un congelamiento en la inversión pública, lo cual implica cambios drásticos, justamente lo que los países serios escapan. En los países serios los golpes de timón no existen, ¿no? Claro. Existe una conducción que tiene sus vaivenes en función de un contexto de globalización que genera restricciones, que influye, que condiciona, pero lo que no hay es golpe de timón. Y lo que estamos viendo en Argentina ahora, repito, legitimado por un gobierno que es electo. Pero las elecciones no eligen en una democracia a un monarca electo. Y Macri, luego de 2 años de haber llevado las cosas con bastante tibieza, bueno, después de la victoria electoral de octubre, parece haberse desatado con 2 o 3 reformas, y se anuncian más, muy duras. Y el pueblo argentino es un pueblo, como tú decías, acostumbrado a la movilización. Bueno, pero en realidad, por ejemplo, lo que se discutió ayer, la reforma jubilatoria, la reforma provisional, ¿es la excusa para la movilización y para la desestabilización? ¿O en realidad hay cierta indignación por lo que se estaba votando? Porque queda la sensación de que es el momento para desestabilizar y protestar e ir a generar todo esto. Y además hay antecedentes frescos, y en diciembre. Claro. Hay que separar 2 cosas. Yo ayer vi muy impactado los hechos, y allí hubo violencia desestabilizadora. Por suerte... Organizada. De sectores violentistas muy marginales. No es la izquierda argentina,
O sea, los partidos de izquierda que incluso que están más allá del kirchnerismo, no, eran sectores escindidos de esos grupos que, bueno, lo vimos todos, desarrollan lógicas violentistas. Esa es una cosa, los menos de los menos. Pero luego lo que vi fue una movilización no violenta. En la noche había un caceroleo generalizado, no solo en Buenos Aires, sino en varias ciudades del interior del país, y manifestaciones. Hoy hay una huelga general determinada por la mayoría de las centrales sindicales. Por lo que creo que, bueno, si bien hay algunos sectores violentistas que utilizan esto como pretexto para generar un contexto de desestabilización, creo que la enorme mayoría no está en esa, y lo que sí está es en una protesta frente a medidas impopulares. Sí, antipopulares. Impopulares. También cambió el mapa de América Latina en torno a, bueno, las ideologías de cada gobierno. De un mapa que hace unos años parecía dominado por gobiernos progresistas, ahora, bueno, se alternan las diferentes corrientes. De alguna manera, los impulsores de ese modelo, que muchas veces se simplifica o se resume como patria grande, o que, bueno, la América Latina, digamos, de izquierda, se fue ingenuo, se menospreció un escenario internacional en el cual muchos pensaron que se podía prescindir de los acuerdos comerciales a gran escala o de insertarse más en el mundo globalizado. Bueno, allí lo primero es calificar lo que había. Y lo que había no era un ciclo político a la izquierda, porque en realidad, si tú le preguntas, como le han preguntado a Cristina Kirchner si ella es de izquierda, te va a decir que no, que ella es peronista, con todo lo que esto implica, una calificación muy diferente, que es una manera de construir poder. Algo diferente a lo que significa el Partido de los Trabajadores o a lo que le significaba la nueva mayoría que acaba de perder en Chile. Es decir, que el giro de los llamados gobiernos progresistas era muy diverso. Si tú le agregas toda la serie variopinta del grupo bolivariano o del ALBA, la cosa se complica más. Hablando de construir poder. Por ejemplo. Yo creo que en ese ciclo, en ese grupo de gobiernos, diferentes entre sí, sin embargo hubo errores parecidos. El primero de ellos y el más escandaloso, corrupción. ¿Errores que aplican también a la realidad uruguaya? Creo que no, creo que no. Yo voy en América Latina, mi trabajo me lleva, y les cuento por qué debió renunciar el vicepresidente, por el manejo de una tarjeta corporativa, y les doy el monto y se ríen. ¿Les parece increíble? Les parece increíble. Sin embargo, yo creo que es una virtud del sistema político uruguayo. El sistema político uruguayo tiene que tener una vara mucho más rígida, sobre todo por lo que está apareciendo. Sabemos, hay que saber que la corrupción cruza derecha e izquierda, no es ni de derecha ni de izquierda. Lamentablemente forma parte de la naturaleza humana. Sin embargo, tiene impactos muy diferentes. A la izquierda le resulta devastadora. Tú piensas en el kirchnerismo. ¿Qué legitimidad puede reconstruir el kirchnerismo después de lo que hemos visto? Bueno, pero sin embargo, el kirchnerismo fue. Cristina Fernández salió senadora por la provincia, pero perdió en la provincia de Buenos Aires, que es como perder en el bastión, el núcleo duro del peronismo. Y sus hipótesis de retorno hoy están extraordinariamente complicadas. Estamos viendo que en Chile, bueno, ¿quién ganó? Piñera, que había terminado su primera presidencia con un muy bajo nivel de popularidad y que no hizo una muy buena presidencia. Y yo creo que no. Yo creo que perdió la concertación, que no pudo llevar adelante esas tres grandes reformas que había planteado. Digo, la nueva mayoría, porque era la concertación, la vieja concertación, más el Partido Comunista, que configuraba una nueva coalición, la nueva mayoría. Pero sobre todo fue afectada el gobierno de Bachelet, el segundo gobierno de Bachelet, por un fenómeno de corrupción, que no le involucraba directamente a ella, pero sí a su familia. Estamos viendo una hipótesis de salida del poder del presidente peruano, que está en el otro lado del espectro ideológico. Sí, con las mismas coordenadas incluso del cambio de mando en Brasil. Y que salió a aclarar públicamente en conferencia que no es corrupto. Bueno, el tema de la corrupción hay que tomarlo muy en serio.
no es el único tema. También yo creo que los gobiernos progresistas han tenido altas. Por ejemplo, no cabe duda de que ha habido un fenómeno de redistribución del ingreso en América Latina, como hacía muchas décadas que no lo había, y eso es muy importante en un continente que es el más desigual del planeta. Pero no ha habido transformaciones radicales de la matriz productiva. Seguimos dependiendo de las commodities. Y al mismo tiempo, bueno, ha habido fracasos que tienen que ver con este nuevo mundo, que no es el que se viene, es el que ya está. Y en ese sentido, los avances sociales, los avances en la agenda de derechos, se han vuelto débiles. ¿Y acá estamos preparados para eso? Y bueno, ¿O reaccionamos ya? Porque es el Uruguay que ya estamos viendo en el que se viene, como decía. Por cierto, en el Uruguay para llegar a tiempo hay que anticiparse. Esta fue la historia de siempre y cada vez va a ser más. Hay estudios que revelan, por ejemplo, que si uno cruza la tendencia demográfica uruguaya, tan envejecida, con la estructura productiva actual, ¿con qué se encuentra? Que esta revolución industrial 4.0, que como dicen, va a destruir empleo, se dice el 50% de los empleos hoy realmente existentes, en el 2030 no van a existir. Va a hacer surgir otros. Exacto. Y va a haber un 70% de empleos nuevos. No es que va a desaparecer el empleo, es que hay un conjunto de empleos que van a desaparecer y hay un conjunto de empleos, muchos de los cuales ni siquiera conocemos, que van a aparecer. Los estudiosos, ¿qué es lo que dicen respecto al Uruguay del 2030? Que la hipótesis más fuerte no es que en el Uruguay del 2030 falte empleo. La hipótesis más fuerte es que la mayoría de los uruguayos no va a estar capacitada para los nuevos empleos. Bueno, pero quiere decir que entonces en materia de educación no hemos reaccionado todavía. Por supuesto. Porque es ahora que hay que educar a la generación de 2030. No hemos reaccionado y en realidad hace 50 años que no reaccionamos. Porque si bien es equívoco decir no pasa nada en educación, no, pasan cosas, hay avances, pero son avances muy insuficientes respecto al vértigo en el que estamos. Las cifras que estamos empleando son realmente de un mundo de vértigo. Y por otra parte, hay otros espacios en donde tendríamos que avanzar y estamos en condiciones de avanzar muy fuertemente, como es el campo de la investigación en ciencia y tecnología, en donde los avances son insuficientes, Y uno diría, pero el país no está en condiciones, está en condiciones para hacer avances muy fuertes en materia de educación y de ciencia, lo cual, ¿en dónde converge? Y converge en la transformación de la estructura productiva, converge en tener una matriz exportadora con más valor agregado, converge en establecer una cohesión más fuerte, más arraigada del avance de los derechos sociales. Claro, Caetano, por ejemplo, yendo al caso concreto de los tratados de libre comercio, que cada vez que se ponen sobre la mesa encuentran gran resistencia en el seno del propio partido de gobierno. El canciller dijo que incluso está en el limbo el tratado con Exactamente. Chile. Y en ese sentido, ese tipo de puja interna, ¿debilita a Uruguay a la hora de salir a conquistar mercados o es un signo de prudencia frente a algún entusiasmo puntual que puede surgir? Los tratados de libre comercio tienen una agenda complicada. No es nada simple, entre otras cosas porque los tratados de libre comercio de lo que más hablan y de lo que más definen no es tanto el libre comercio, sino son otras cosas muy importantes como propiedad intelectual, compras gubernamentales, normas de servicios. Obviamente que en el mundo contemporáneo, en donde hay una crisis de gobernanza internacional, donde la Organización Mundial del Comercio no está definiendo las reglas, un país o un bloque como el Mercosur que queda por fuera de la celebración de acuerdos, queda aislada. Y, advirtámoslo, los costos de no estar en el mundo son mucho mayores que los costos de estar en el mundo. Para estar en el mundo hay que pagar costos. El tema es, tomemos un ejemplo, la negociación entre Mercosur y Unión Europea no está bloqueada por el Mercosur. Hoy los países del Mercosur, los gobiernos del Mercosur, están apostando a concretar un acuerdo. Claro. Lo que ocurre es que del otro lado, la oferta es absolutamente insuficiente. Entonces, si yo entrego una oferta en donde abro mis mercados para productos manufacturados, para productos con alto valor agregado, si coincido en establecer reglas que incluso van por encima de los estándares de la OMC en temas tan complicados como propiedad intelectual, piensen ustedes simplemente medicamentos,
Piensen ustedes simplemente educación. Si entrego las compras gubernamentales, ¿cuál es el principal comprador del Uruguay? El Estado, con todo lo que ello puede significar para estimular áreas particularmente dinámicas. Pero no encuentro una oferta atractiva en lo que es mi tema sensible, que son los productos agrícolas. Y no la encuentro, ¿por qué? Porque en la Unión Europea, Francia, Polonia, Hungría, están bloqueando ofertas realmente atractivas. Bueno, Mercosur tiene que negociar, pero no a cualquier costo. Seguro. Lo que ocurre es que, bueno, estamos llegando a un contexto en donde hay que insertarse en el mundo, hay que buscar nuevos tipos de acuerdos, hay que hacer el balance, pero no podemos ser Corea del Norte en materia comercial. Ha sido el coordinador de un trabajo que reunió precisamente el aporte de muchísimos colaboradores. Supongo que habrá sido también una tarea compleja darle un rumbo en común a cada uno de esos aportes que tienen sus señas particulares, pero que en definitiva nos pinta un poco la realidad de este continente en el medio de esta globalización que estamos atravesando, ¿no? Exacto. El lector podrá encontrar allí no una posición, no queríamos que hubiera una posición, sino encontrará la agenda del continente y la agenda uruguaya a través de distintas perspectivas. Allí va a estar, por ejemplo, los tratados de libre comercio, las mediciones de impacto, escenarios posibles respecto a las repercusiones que tendría, por ejemplo, un acuerdo de libre comercio con China, la convergencia de los procesos de integración o regionalistas en América Latina. Pero también encontrará, bueno, el impacto sobre América Latina de las tensiones generadas por la nueva administración Trump o el replanteo de lo que significa hoy el desarrollo en materia energética, en materia alimentaria. O sea, encontrará la agenda que hoy está arriba de la mesa de todos los gobiernos latinoamericanos y encontrará este fenómeno vertiginoso que nos condiciona y del cual no podemos escapar. Lo que sí es, podemos buscar una inserción más inteligente que proyecte un desarrollo diferente, que es eso tan manido de la globalización. Profesor Gerardo Caetano, un placer recibirlo aquí en Buen Día Uruguay. Le deseamos muy feliz año, felicitaciones por la concreción de este proyecto. Un gran trabajo más. Sin duda. Y algún día nos gustaría también hablar con Caetano de fútbol, historia y identidad nacional, que es un precioso tema, sobre todo para el año que viene. Precioso tema, soy muy futbolero. Sí. Sé que ustedes también. Sí, sí. ¿Quién no en este país? Y el año que viene... Y mueve todo, mueve la aguja de todos. Así que les agradezco mucho y le deseo a todos los uruguayos, a todos los uruguayos, también pensando en Rusia, un muy buen 2018. Ojalá. Ojalá que sí. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias.